Muy buenas a todos. ¿De verdad crees que lo sabes todo sobre la Copa del Mundo? ¡Ja! No te lo crees ni tú, máquina. Que si el gol de Maradona con la mano fue un robo histórico, que si tal partido estuvo comprado, en fin, que en el fútbol nos encanta la polémica. Pero la historia del torneo más grande esconde secretos muchísimos, pero muchísimos más locos. Desde el jugador que compitió con el brazo así en cabestrillo como el malo de Karimovich 2, ahí, con el hermano ahí. ¡Me cago en todas tus muelas! Hasta la verdadera razón por la que una selección entera quería jugar descalza en la Copa del Mundo. Poneos cómodos porque hoy os traigo 70 curiosidades de los mundiales que os van a romper los esquemas, por decirlo finamente. ¡Arrancamos! En el Mundial de Uruguay de 1930, el francés Lucien Logan pasó a la historia al marcar el primer gol de todos los tiempos en el minuto 19 contra México. Lo curioso es que en aquel entonces los jugadores no eran profesionales. Logan trabajaba en una fábrica de la Peugeot y tuvo que pedir un permiso especial sin sueldo para viajar en barco durante 2 semanas hasta Sudamérica. Brasil ostenta el récord de ser la única selección que ha estado presente en todas y cada una de las ediciones de la Copa del Mundo. Desde 1930 hasta hoy, el torneo nunca se ha celebrado sin la canariña. No solo son los máximos ganadores con 5 títulos, sino que su ausencia es literalmente algo nunca visto en el fútbol. En Suecia 1958, un joven de 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento Pele dejó al mundo boquiabierto. Sigue siendo el jugador más joven en ganar un mundial y en marcar en una final. Se dice que sus compañeros tuvieron que consolarlo porque tras el pitido final, el peso de la gloria lo hizo romper a llorar como el adolescente que aún era. Si Pelé fue la precocidad, Dinozof fue la perseverancia. En España 82, el portero italiano levantó la copa con 40 años, 4 meses y 13 días. Se convirtió en el capitán más veterano en ser campeón, demostrando que en el fútbol la colocación y la experiencia pueden ser más determinantes que los reflejos juveniles. Aunque no tenía el regate de Ronaldo ni la magia de otros delanteros, Miroslav Klose se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con 16 tantos. Su récord tiene una ironía cinematográfica. Marcó el gol número 16 precisamente contra Brasil, en el famoso 1-7 del Mundial 2014, superando el récord que hasta ese día pertenecía al brasileño Ronaldo. En el Mundial de Estados Unidos 94, el ruso Oleg Salenko logró algo que parece de videojuego. Marcó 5 goles en un solo partido contra Camerún. Lo más increíble es que Rusia quedó eliminada en esa primera fase, pero sus 5 goles le bastaron para ser el máximo goleador del torneo con 6 goles, compartido eso sí, con el gran Hristo Stoichkov. La copa original llamada Jules Rimet tuvo un destino trágico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el vicepresidente de la FIFA la escondió en una caja de zapatos bajo su cama para que los nazis no la encontraran. Sin embargo, en 1983 fue robada en Brasil y según la versión más aceptada, los ladrones fundieron la copa para vender el oro. Nunca más se recuperó. Existe el mito de que la India se retiró del Mundial de Brasil 1950 porque la FIFA les prohibió jugar descalzos. Si bien es cierto que ellos solían jugar así y la FIFA exigía calzado obligatorio, la realidad fue más compleja. El coste del viaje y que la Federación India valoraba más los Juegos Olímpicos hicieron que se quedaran en casa, perdiendo una oportunidad histórica. En México 86, el uruguayo José Batista se ganó un lugar en los libros de récords por el motivo equivocado. Apenas habían pasado 56 segundos de partido contra Escocia cuando el árbitro le mostró la roja directa tras una entrada durísima sobre Gordon Strachan. Es, hasta el día de hoy, la expulsión más prematura en la historia de la competición. En el Mundial de España 82, la ciudad de Elche fue testigo de la mayor goleada registrada. Hungría le endosó un 10-1 a El Salvador. A pesar del abultado marcador, los húngaros no lograron pasar de ronda y el único gol de El Salvador fue celebrado por su afición como si hubiesen ganado el campeonato por el honor que supuso marcar en su debut. Di que sí. En los cuartos de final de México 1986, Diego Armando Maradona marcó el gol más polémico de la historia al golpear el balón con un puño sobre el portero inglés Peter Shilton. Más allá de la trampa, el contexto era eléctrico.
Argentina e Inglaterra se enfrentaban apenas 4 años después de la Guerra de las Malvinas, lo que convirtió ese partido, y ese gol, en una especie de revancha simbólica para el pueblo argentino. Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia, cerró su carrera de la forma más inesperada. En la final de Alemania 2006, tras haber marcado un gol de penalti a Lopanenka, perdió los estribos y le propinó un cabezazo en el pecho al italiano Marco Materazzi. La imagen de Zidane pasando por al lado del trofeo tras ser expulsado es una de las fotos más icónicas y tristes de la historia del fútbol. Entre 1938 y 1950 hubo un vacío de 12 años sin Copas del Mundo. Las ediciones de 1942 y 1946 fueron canceladas por la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, la Alemania nazi quería organizar el de 1942, pero tras el estallido del conflicto, el fútbol digamos que pasó a un segundo plano. Muchos jugadores que estaban en su plenitud física nunca pudieron disputar un mundial por culpa de aquel conflicto. En 1950, Brasil ya se sentía campeón antes de jugar. Habían preparado portadas de periódicos y canciones de victoria. Solo necesitaban empatar contra Uruguay en el último partido. Pero los uruguayos ganaron 2-1 ante 200.000 personas en el mismísimo estadio de Maracaná. El silencio que se produjo fue tan traumático que Brasil decidió cambiar su uniforme blanco por el amarillo, la canariña, porque consideraron que el blanco daba mala suerte, claro, normal. Fue la primera vez que la FIFA otorgó la sede a 2 países distintos, y la primera vez que salía de Europa o América. Logísticamente fue un reto enorme para los viajes y las diferencias culturales, pero abrió las puertas a que el fútbol se globalizara de verdad. A partir de 2026 veremos este modelo multiplicado por 3, con Estados Unidos, México y Canadá como conejillo de Indias. Si marcar 13 goles en toda una carrera mundialista es difícil, imagina hacerlo solo en un torneo. El francés Just Fontaine lo logró en Suecia 1958, el Mundial de Pelé. Lo más increíble es que Fontaine jugó ese mundial con unas botas prestadas por un compañero, ya que las suyas se habían roto y no tenía repuesto. Nadie ha estado siquiera cerca de batir esa cifra en una sola edición. En Estados Unidos 1994, el camerunés Roger Milla marcó un gol contra Rusia a la edad de 42 años y 39 días. No solo es el goleador más veterano, sino que se convirtió en un icono por su celebración. Corría hacia el banderín de córner y se ponía a bailar una danza tradicional camerunesa. Lo curioso es que Milla ya estaba retirado y fue el presidente de Camerún quien le pidió personalmente que volviera solo y exclusivamente para jugar el mundial, con lo bien que estaba ahí el colega en Benidorm con sus cubatillas y sus cosas. La final de Suecia 1958 entre los anfitriones y Brasil terminó con un marcador de 5-2 para los sudamericanos. Es hasta hoy la final con más goles anotados, 7 en total. Fue el partido que presentó al mundo a un Pelé de 17 años marcando un doblete, incluido un gol de sombrero que todavía hoy se estudia en las escuelas de fútbol. Es probablemente la selección con más talento que nunca haya ganado un mundial. Han llegado a 3 finales, 1974, 1978 y 2010, y las han perdido todas. Y en 1974 revolucionaron el deporte con el fútbol total de Johan Cruyff, pero se toparon con la efectividad de la Alemania federal de Franz Beckenbauer. Son el eterno subcampeón por excelencia. Parece algo básico hoy en día, pero antes de 1954, los espectadores y periodistas tenían problemas reales para identificar a los jugadores. Fue en este torneo donde la FIFA obligó que todas las selecciones llevaran dorsales en sus camisetas. Esto cambió para siempre la comercialización de las estrellas y la narrativa del juego. Antes de 1970, no hace tanto, los árbitros expulsaban a los jugadores de palabra, lo que generaba confusiones por el idioma, como ocurrió en una Inglaterra-Argentina de 1966. Inspirados por los semáforos de tráfico, el árbitro Ken Anston propuso el sistema de tarjetas amarillas y rojas. La primera tarjeta amarilla de la historia la recibió el soviético Kaki Asatiani. En ese mismo mundial, el mundial de 1970, la FIFA permitió por primera vez las sustituciones en el partido. Antes, si un jugador se lesionaba, el equipo se quedaba con 10.
El soviético Anatoly Puzak entró al campo sustituyendo a un compañero en el partido inaugural contra México, inaugurando una era totalmente nueva en lo táctico. Ahora ya hay cambios, vamos, a jugador por cambio. En 1966, la Copa Jules Rimet fue robada de una exhibición en Londres. No han robado veces la Copa, la Virgen. Scotland Yard estaba desesperada. Días después, un perro llamado Pickles, mientras paseaba con su dueño, encontró un paquete envuelto en papel de periódico bajo un seto. Era el trofeo. Pickles se convirtió en un héroe nacional, recibió comida gratis de por vida y fue invitado a la cena de celebración de Inglaterra. En la primera edición de 1930 no hubo sedes repartidas por todo el país. Los 18 partidos del torneo se jugaron íntegramente en Montevideo, la capital de Uruguay. Se utilizaron solo 3 estadios: el Gran Parque Central, el Estadio Pocitos y el imponente Estadio Centenario, construido en tiempo récord para la ocasión. En Rusia 2018, el portero egipcio Essam El Hadari saltó al campo contra Arabia Saudí con 45 años y 161 días, la Virgen. Superó por 3 años el récord de Farid Mondragón. Lo mejor de su historia es que a pesar de su edad detuvo el penalti en ese mismo partido, demostrando que seguía en plena forma física y con los reflejos de un puma. Aunque no ha habido un portero que marque de jugada o cabeza en un mundial, muchos han sido decisivos en tandas de penaltis. Sin embargo, el paraguayo José Luis Chilavert estuvo a punto de romper la historia en 1998, cuando lanzó un tiro libre contra Bulgaria que el portero rival sacó de la mismísima escuadra. Habría sido el primer gol de falta de un portero de la historia del torneo. ¿Cómo le pegaba a Chilavert? La madre que lo parió. En el Mundial de 2002, durante el partido por el tercer puesto, el turco Hakan Şükür marcó a Corea a los 10,8 segundos de empezar. El saque inicial fue de los coreanos, pero un error defensivo permitió a Turquía robar y anotar. Es el gol más rápido de la historia y es probable que pase décadas sin ser superado. Es el único ser humano que ha ganado 3 mundiales como jugador: 58, 62 y 70. Lo más impresionante es que en el 62 se lesionó al principio del torneo, pero en el 70 regresó para liderar a la que muchos consideran la mejor selección de todos los tiempos. De este tema de los 3 mundiales de Pelé ya hablaremos largo y tendido. Es el único entrenador en la historia que ha ganado 2 mundiales, el 34 y el 38, ambos con Italia. Pocho era un innovador táctico, pero su legado siempre estará ligado a la sombra del régimen fascista, ya que sus jugadores jugaban bajo una presión política extrema, y de esto también hablaremos, porque hubo ahí cosas raras con jugadores nacionalizados de Uruguay, en fin, ya hablaremos. El primer autogol de la historia lo marcó el mexicano Manuel Rosas en Uruguay 1930, contra Chile. Curiosamente, en ese mismo partido, Rosas también marcó de penalti, convirtiéndose en el primer jugador en marcar en ambas porterías en un mismo encuentro mundialista. ¡Stop! Si te está gustando el vídeo y quieres más contenido como este, como todo el mundo dice, yo no voy a ser menos, suscríbete y dale a like. Tito Maco te lo agradecerá. Continuamos. En el Mundial de España 82, Alemania Federal y Austria jugaron el último partido de grupo sabiendo que un 1-0 clasificaba a ambas y eliminaba a Argelia. Tras marcar el primer gol a los 10 minutos, los jugadores se dedicaron a pasarse la pelota sin atacar. Fue tan vergonzoso que la FIFA cambió las reglas. Desde entonces, los últimos partidos de cada grupo se juegan a la misma hora. Punto pelota. Inglaterra, los inventores del fútbol moderno, solo han ganado un mundial y fue en su propia casa. La final contra Alemania es famosa por el gol fantasma de Geoff Hurst. El balón pegó en el larguero y botó sobre la línea, o fuera, pero el árbitro lo concedió. La tecnología actual ha demostrado que el balón nunca entró totalmente, o sea, ganan uno y mangando. Antes de 1970 los balones eran marrones. Con la llegada de las transmisiones por televisión en blanco y negro, Adidas diseñó el Telstar, el primer balón con hexágonos blancos y pentágonos negros. El diseño se hizo así para que fuera más visible en las pantallas de televisión de la época. En la primera final de la historia, Argentina y Uruguay querían jugar cada una con su propio balón, como en los colegios. Para evitar un conflicto mayor, el árbitro decidió jugar el primer tiempo con la pelota argentina, ganaba Argentina 2-1 al descanso, y el segundo tiempo con la uruguaya. Uruguay remontó y ganó 4-2, o sea que algo tendría que ver.
Hungría llegó a la fase final de 1954 tras 32 partidos invicta y habiendo goleado a Alemania 8-3 en la fase de grupos. En la final los húngaros se pusieron 2-0 en minutos, pero Alemania, ayudada por unas botas con tacos intercambiables de Adidas, novedad mundial en suelo mojado, remontó 3-2 en lo que se considera la mayor sorpresa de la historia y el llamado Milagro de Berna. Sigue siendo el mundial con el promedio de gol más altos de la historia, 5,38 goles por partido, ¡qué barbaridad! En solo 26 encuentros se marcaron 140 goles. Eran tiempos de tácticas ultraofensivas donde defender no parecía ser la prioridad de nadie, ni siquiera de los italianos. Hasta que Messi lo superó en 2022, Lothar Matthaus era el jugador con más partidos en mundiales, 25. Disputó 5 ediciones, del 82 al 98, pasando de ser un joven marcador personal de Maradona a un líbero veterano con una visión de juego envidiable. Fue la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final. Liderados por un Roger Milla de 38 años, derrotaron a la campeona argentina en el partido inaugural. Estuvieron a minutos de meterse en semis contra Inglaterra, cambiando para siempre la percepción del fútbol africano. Corea del Sur se convirtió en la primera selección asiática en llegar a semifinales. Aunque su camino estuvo rodeado de polémicas arbitrales, especialmente contra Italia y más especialmente contra España, que vaya robo, el despliegue físico de los coreanos bajo el mando de Gus Hiddink fue un hito para el continente. Apenas 4 minutos después de la mano de Dios en 1986, Maradona recorrió 60 metros en 10 segundos dejando atrás a 6 jugadores ingleses antes de marcar. En 2002 la FIFA lo eligió oficialmente como el mejor gol de la historia de los mundiales. El primer mundial en África será recordado por el sonido ensordecedor y desagradable de las bubucelas. Estas trompetas de plástico generaron un debate global sobre si debían prohibirse, ya que el ruido constante impedía que los jugadores se comunicaran sobre el campo y que los narradores se escucharan bien. España es la única selección que ha perdido su primer partido, 0-1 contra Suiza, y ha terminado levantando la copa. Al editor se le ha olvidado la escaloneta, Argentina también hizo esto. Perdón, amigos argentinos, os quiero. Además, es el campeón que menos goles necesitó para ganar. Solo anotó 8 goles en todo el torneo, pero su defensa y posesión fueron impecables. También entraremos en detalle aquí. Aunque el Mundial empezó en 1930, el premio oficial al mejor jugador, Balón de Oro del Mundial, no se entregó hasta España en 1982. El primero en ganarlo fue el italiano Paolo Rossi, quien también fue el máximo goleador de esa edición tras una actuación legendaria contra Brasil. Geoff Hurst fue el único hombre en marcar 3 goles en una final del Mundial, la del 66, durante 56 años. Ese récord fue igualado por Kylian Mbappé en 2022, aunque a diferencia de Hurst, los 3 goles de Mbappé no sirvieron para que su selección levantara el título. La celebración de Milla en 1990 no solo fue icónica por el baile, sino porque rompió la rigidez de las celebraciones de la época. Hoy en día es normal ver coreografía, pero en 1990 ver a un veterano de 38 años bailar en el banderín de córner fue una revolución cultural en el fútbol. Fue la primera final de la historia que terminó 0-0 tras la prórroga. Brasil e Italia decidieron el título en penaltis, dejando la imagen de Roberto Baggio mirando al suelo tras fallar el disparo decisivo. Fue un final amargo para un mundial que batió récords de asistencias y que nadie pensaba que en un país como en Estados Unidos eso fuese a pasar. Es el único jugador que ha marcado goles en mundiales con 2 selecciones distintas. Lo hizo con Yugoslavia en 1990 y con Croacia en 1998. Esto fue posible debido a la desintegración de Yugoslavia tras el conflicto de los Balcanes. En 2006 el partido entre Portugal y Holanda terminó con un récord de tarjetas, 16 amarillas y 4 rojas. El árbitro perdió el control total y los jugadores se olvidaron de jugar al fútbol para centrarse en las patadas. Fue el partido más violento de la era moderna, la denominada Batalla de Nuremberg. Buffon ha sido convocado a 5 mundiales consecutivos, del 98 a 2014. Aunque en el 98 no llegó a debutar, su presencia constante lo sitúa como una de las leyendas vivas del torneo, habiendo sido pieza clave en el título de Italia en 2006. Francia 98 fue el primer mundial con 32 equipos, el formato que hemos tenido hasta 2022. Esta expansión permitió que países más pequeños como Jamaica o la debutante Croacia, que quedó tercera, ojo,
pudieran mostrarse al mundo. Suiza logró algo insólito en 2006. Se marchó del Mundial sin haber recibido un solo gol en 4 partidos. Fueron eliminados en octavos de final por Ucrania en la tanda de penaltis, donde para colmo no marcaron ni un solo penalti. Fue el primero en ganar el Mundial como jugador en el 58 y en el 62 y luego como entrenador en el 70. Además fue asistente en el título del 94. Es el hombre con más éxito en la historia de la competición. Igualó la hazaña de Zagallo ganando como capitán en el 74 y como seleccionador de Alemania en 1990. Beckenbauer definió el puesto de líbero y es recordado por jugar la semifinal del 70 con el brazo en cabestrillo tras dislocarse el hombro. Eso eran jugadores, no como los de ahora. Es el tercer y último integrante del selecto club de campeones como jugador y técnico. Levantó la copa en casa en el 98 y dirigió a la Francia de Mbappé y Griezmann hacia la gloria en Rusia 2018. Vamos, que ha estado presente de forma muy activa en todas y cada una de las conquistas de la selección gala en los mundiales. México fue el primer país en organizar 2 mundiales, en el 70 y en el 86. Lo curioso es que el del 86 iba a ser en Colombia, pero el país sudamericano renunció por falta de infraestructura. México aceptó y organizó el torneo a pesar de haber sufrido un terremoto devastador meses antes. En Rusia 2018 se utilizó por primera vez la tecnología de videoarbitraje. El primer penalti pitado gracias al VAR fue un partido entre Francia y Australia. Cambió para siempre el fútbol eliminando los errores claros pero añadiendo mucha pausa al juego. Tras el escándalo del gol no concedido a Lampard en 2010, la FIFA implementó en Brasil 2014 la tecnología que avisa al reloj del árbitro si el balón cruza la línea. El primer gol validado por este sistema fue un tanto de Karim Benzema contra Honduras. En 2022, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en la historia en marcar al menos un gol en 5 mundiales distintos: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Un récord de longevidad competitiva casi imposible de debatir y que puede ampliar en el Mundial de 2026. En la final de Qatar 2022, Lionel Messi alcanzó los 26 partidos disputados en mundiales, superando a Lothar Matthaus. Además, es el único jugador que ha ganado 2 balones de oro del Mundial, 2014 y 2022. Con la victoria de Argentina en 2022, Sudamérica rompió una racha de 20 años de dominio europeo, desde Brasil en 2002. Fue una final considerada por muchos como la mejor de la historia, por el duelo directo entre Lionel Messi y Kylian Mbappé. El portero colombiano mantuvo el récord de veteranía en 2014 jugando con 43 añazos. Lo emotivo fue que entró en los últimos minutos del partido contra Japón solo para que pudiera romper el récord, un gesto de su entrenador José Pekerman que dio la vuelta al mundo. Una de las historias más tristes del mundo del fútbol. Tras marcar un autogol que contribuyó a la eliminación de Colombia en 1994, el defensa Andrés Escobar fue asesinado en su país 10 días después. El crimen conmocionó al mundo y mostró el lado más oscuro de la pasión por el fútbol. Aunque no fue en un mundial, la FIFA reconoce el partido de fútbol jugado entre soldados alemanes y británicos en la Primera Guerra Mundial, en 1914, como el máximo exponente de cómo este deporte puede detener conflictos. Brasil 1950 es el único torneo de la era moderna que no tuvo una final de eliminación directa. Se decidió mediante un cuadrangular entre Brasil, Uruguay, Suecia y España. El maracanazo fue, técnicamente, el último partido de ese grupo, no una final programada. Mussolini utilizó el Mundial de Italia 1934 para hacer propaganda de su régimen. Se dice que los árbitros fueron presionados y que el dictador cenó con algunos de ellos antes de los partidos claves de Italia. En 1966 nació la primera mascota oficial, un león futbolista llamado Willy. Fue un éxito comercial rotundo y dio inicio a la tradición de tener un personaje que represente la cultura del país anfitrión en cada edición. Para el Mundial de 1982, España eligió una naranja como mascota. Fue muy criticada al principio, una fruta. ¿Qué es esto? Pero terminó convirtiéndose en objeto de culto y en una de las mascotas más queridas y recordadas de todos los tiempos. Aunque siempre hubo música, la primera canción oficial reconocida fue el rock del Mundial, de la banda Los Ramblers para el Mundial 1962. Desde entonces, artistas como Shakira o Ricky Martin han hecho de los himnos del Mundial éxitos mundiales, valga la redundancia.
Este premio se formalizó en 1982. Curiosamente, si hay un empate en goles, el trofeo se decide por el número de asistencias, y si persiste el empate, por quién ha jugado menos minutos, teniendo así un mejor promedio. El próximo Mundial será el primer torneo con 48 selecciones en lugar de 32. Nos vamos a comer cada castaña importante. Habrá más partidos que nunca, 104 encuentros, y se jugará en 3 países simultáneamente. Será el cambio de formato más radical desde 1998, buscando llevar el torneo a cada rincón del planeta. Y nada amigos, si os ha gustado el vídeo, dale like, comentad si hay alguna curiosidad así más que no sabíais que os ha dejado más con el culo torcido. Todo comentario rellenando un poco la información que damos en este vídeo, que doy en este vídeo, será bienvenida. Nos vemos en el siguiente vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte y de darle a la campanita porque se viene contenido que llevo meses preparando, guapo, guapo, guapo. Os quiero.